Buenos días, soy Claudia Corol, soy parte de un equipo de educación popular que se llama Pañuelos en Rebeldía y de una red de feministas de la Vía Yala. Soy educadora popular, soy periodista, comunicadora feminista y activista de la solidaridad con la revolución de las mujeres de Kurdistán, con el pueblo kurdo, frente a la enorme y tremenda ofensiva que están sufriendo hace ya tantos años. Reverapo nos entusiasmó cuando señaló el rol de las mujeres en la lucha en general y en las revoluciones en particular. Y cuando dijo que el problema de la mujer o el tema de la mujer es más profundo incluso que el problema de la nación. ¿Por qué es importante para nosotras esas reflexiones? Porque por un lado tienen que ver con la posibilidad de pensar en el patriarcado como un sistema de opresión mundial que tiene muchos siglos y que es anterior a muchos de los otros sistemas de opresión y que es fundante de otros sistemas de opresión, incluso del capitalismo, del colonialismo. Y en ese sentido creemos que también es parte de la posibilidad de pensar esto que ustedes están haciendo de manera tan creativa y tan maravillosa, que es la revolución de las mujeres. Es decir, no es solo una frase, es una idea que movió la posibilidad de hechos tan necesarios como construir una nueva sociedad, la revolución de este siglo, la revolución del siglo XXI, con rostro, cuerpo, experiencia, memoria y manos y vida de las mujeres. Y entonces en ese sentido, para nosotras esa reflexión es sumamente importante y es necesaria no solo para pensar la situación en Medio Oriente, sino para pensarla a nivel internacionalista, a nivel mundial, porque sí creemos que la lucha feminista y la lucha del movimiento de mujeres, la lucha de las mujeres para cambiar el mundo es central para este tiempo. Y en ese sentido, así como se considera que las mujeres hemos sido la primera nación esclavizada, es necesario el reencuentro de nuestras luchas para poder transformar la sociedad, no solo en un país, no solo en una región, sino a nivel mundial. ¿Y cómo hacerlo? Y esa es la búsqueda que hacemos cuando también visitamos las experiencias que están ustedes concretando, experiencias de enfrentamiento a los sectores más reaccionarios, más violentos, fundamentalistas, como hemos visto lo que ha sucedido con el Estado Islámico, como lo que sucede con los ataques de Turquía, con el gobierno de Erdogan contra las mujeres y los pueblos de la región. Pero también hemos visto cómo es posible crear una sociedad nueva desde la autonomía, desde abajo, desde las bases y desde los cuerpos y vidas de las mujeres de las comunidades. Entonces, claro, uno piensa cómo hacer para que esto se extienda sin ser una copia. Y creo que también hay una respuesta en la propuesta que realizan del confederalismo democrático de los pueblos y en particular del confederalismo democrático de las mujeres, porque es una propuesta que atiende a la diversidad de experiencias que tenemos las mujeres desde Abya Yala hasta Kurdistán, o hasta cualquier lugar del mundo, África pienso. O sea, en todos los lugares sufrimos violencia, sufrimos masacres, sufrimos distintos modos de que se afecte nuestra vida. En este momento en particular, en nuestro continente, en Abya Yala, hay unas políticas de una crueldad tremenda y una pérdida de derechos de las mujeres y de los movimientos de mujeres. Y frente a eso, una vez más, la posibilidad de unirse, de movilizarse y de organizarse. En Argentina, que es de donde yo vengo, el movimiento feminista ha tenido una fuerza muy grande. Se ha movilizado desde el 2000, o sea, desde todo el siglo XX y XXI, pero en el 2015 subió mucho su movilización, su capacidad de movilización, con el grito de Ni Una Menos, que era un grito contra los femicidios, que seguían y siguen creciendo. Pero ese grito se unió con el de los pueblos
que ya venían desde las dictaduras diciendo nunca más. Es decir, para nosotras, nosotros, el caso de Argentina, nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, sus madres, las madres de Plaza de Mayo, que abrazaron a la revolución de las mujeres de Kurdistán. Norita Cortiñas vino a saludar a Leila Guben cuando estaba en una situación muy grave por la huelga de hambre. Tenemos a Lina Sánchez, que aquí la encontramos y nos emociona un montón porque es parte de nuestra lucha y de nuestra organización. Y entonces, decíamos, 2015, 2016, enorme movilización feminista y del movimiento de mujeres, y la revolución de las mujeres en Rojava nos da toda la fuerza para darle una vuelta y decir, no alcanza con movilizarnos, no alcanza con gritar, ni una menos, aunque es importante estar en las calles. Es necesario la organización de esas mujeres en su diversidad, desde abajo, respetando las distintas identidades, las distintas experiencias de lucha, las distintas formas de lucha, para frenar la monstruosidad del sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista. Así que, bueno, lo que quiero decir es que hemos abrazado con mucho amor la propuesta de Confederalismo Democrático de Mujeres como un camino posible para hacer realidad, no solo un gesto de solidaridad hacia la revolución de las mujeres de Kurdistán, no solo un gesto de simpatía hacia las propuestas que traen, sino un compromiso político, organizativo, feminista, comunitario, desde abajo, de decir, no están solas, pero no solo porque les damos fuerza, sino porque nosotras también queremos en nuestros países crear una nueva manera de relacionarnos que no esté basada en la crueldad, sino en la ternura, en la alegría, en la denuncia de los crímenes del sistema y de los sistemas de opresión, pero también de la capacidad que tenemos para crear una vida nueva. Sí, es demasiado importante la revolución de las mujeres de Kurdistán. Nos hemos movilizado en el caso de nuestro país y en otros países de Abya Yala en defensa y solidaridad con las mujeres y el pueblo de Afrin. Nos hemos movilizado para expresar nuestra voluntad y decisión de defender Rojava. Nos hemos movilizado exigiendo la libertad de Abdul Öcalan, pero no alcanza. Entonces el llamado a las compañeras de cualquier lugar de Abya Yala y del mundo es a que tengamos la capacidad, la inteligencia, la creatividad para que nuestros dolores no nos aplasten, para que entendamos que hay un lugar donde se está jugando estratégicamente las posibilidades de la revolución, y que defender Rojava es defender entonces la posibilidad de la revolución que tengan a las mujeres como protagonistas. A lo largo del siglo XX hubo muchas revoluciones con distintos resultados. El siglo XXI, esta es una revolución trascendental. Y a las compañeras que están acá dando la pelea, nada más que el mensaje es abrazarlas, decirles que las queremos, que las respetamos, que las honramos, que nos emociona su capacidad y su fuerza, y que quisiéramos que miles y miles de mujeres y de jóvenes mujeres, sobre todo, lleguen hasta acá para que esa palabra se vuelva una realidad. Muchas Salinas, muchas internacionalistas y una construcción concreta del confederalismo democrático de mujeres a nivel mundial.